Hola hermanos, que Dios les bendiga. Para mí como su pastor es muy importante su crecimiento, que usted pueda crecer en su espíritu, que usted pueda crecer definitivamente en su carácter. Es algo que Dios nos llama a estar haciendo, seguir creciendo en Él. Hemos estado hablando mucho acerca del carácter cristiano en nosotros y eso es muy importante. Y es por eso que estos últimos meses hemos estado transmitiendo estos devocionales para que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo como personas, seguir creciendo como discípulos, seguir creciendo como buenos cristianos, como hijos de Dios. De esta forma podemos entonces disfrutar nuestra relación con el Padre, poder igualmente crecer en nuestra intimidad con el Padre. Él anhela, ama estar con nosotros. Y mientras más vayamos nosotros creciendo en nuestro carácter y demás, podemos seguir creciendo en nuestra relación con el Padre. Así que es muy importante, una vez más, todo lo que hemos estado aprendiendo para que podamos llegar a esa relación óptima con el Padre. Ahora es importante, no somos perfectos, pero sí tener una relación estable donde estamos constantemente en relación con Él. Entonces hemos estado aprendiendo acerca de identidad, acerca de nuestro propósito, lo cual es también cultura del rey. Y este mes vamos a estar hablando acerca de la cultura de la unidad. Así que no se pierdan ninguno de los devocionales. Es muy importante que así como crecemos en unidad con nuestro Padre, así también podamos estar en una sola mente, un mismo espíritu, nosotros como congregación. Muy bien, que Dios le bendiga. Eso es lo que me resulta increíble. Ahora, en 1 de Timoteo 5, versos 17 y 18 encontramos algo muy interesante. Pablo dice, los ancianos, ahora diríamos líderes de iglesia, que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Este es el único lugar de la Escritura donde Dios dice que le des a una autoridad doble honor. No lo dice para las autoridades civiles, no lo dice para líderes sociales, ni siquiera lo dice para las madres y los padres. Solo los líderes de la iglesia. Los ancianos o líderes de la iglesia que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Pero un momento, aquí menciona el salario. ¿Acaso Dios está hablando financieramente? Te lo voy a leer de otras 3 traducciones. La Nueva Traducción Viviente dice esto, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que se esmeran en predicación y enseñanza. La traducción en lenguaje actual dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. La Nueva Biblia Viva, de hecho, dice que los ancianos deben ser doblemente apreciados y recompensados. Entonces, Dios está hablando específicamente sobre finanzas y les voy a decir algo. He estado viajando por 35 años. He predicado probablemente en miles de iglesias y conferencias y yo nunca he visto una excepción, nunca, a lo que estoy por decirles. He ido a iglesias que no hacen lo que la palabra de Dios dice. Le pagan a sus pastores de manera modesta. No les pagan lo suficiente, al pastor se le dificulta pagar las cuentas. Los hombres de negocios, las mujeres de negocios, la gente de esa iglesia constantemente tiene dificultades financieras. También he ido a otras iglesias donde hacen lo que la Biblia dice y le pagan a sus pastores muy bien. Los hombres de negocios, las mujeres de negocios, las familias de esa iglesia están prosperando financieramente. Bien, ¿cuál es la mentalidad de estas iglesias? Reducen el salario de sus pastores porque quieren poder lograr más en misiones y en alcance. ¿Ok? El detalle interesante es que estas iglesias que no le pagan a sus pastores muy bien, le están dando cientos de miles a las misiones cada año. Estas otras iglesias le están dando millones de dólares a las misiones cada año. Así que, ¿cuál de estas iglesias está impactando más el campo misionero? La iglesia que está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Estas iglesias creen que saben más que Dios.
Por eso reducen el salario del pastor. Estas iglesias son obedientes a Dios y por eso impactan con millones y millones el campo misionero. Es increíble cuando te detienes a pensarlo, y te voy a contar una historia corta. Cuando empezamos a predicar allá a principios de los 90s, Lisa y yo fuimos a una iglesia que estaba en un pequeño local, tenían como 100 personas en la iglesia. Y nos quedamos con el pastor porque realmente no tenían para pagarnos un hotel, así que nos quedamos en su casa. Ellos vivían en un dúplex, manejaban una minivan de probablemente unos 5 años atrás, no estaba en buena forma. La esposa trabajaba como sobrecargo de vuelo para poder apoyar económicamente, y yo llego a predicar el domingo, lunes, martes y miércoles en esta iglesia. Y yo recuerdo que el martes estaba orando en la mañana, y no dejaba de pensar y de sentir que este hombre de Dios que verdaderamente amaba a su gente y a su iglesia no estaba siendo bien honrado financieramente. Y el Espíritu Santo me estaba insistiendo, me decía, tienes que mencionarlo, y yo decía, Dios, no puedo solo salir allá y mencionar esto porque, bueno, es que yo sentía que necesitaba levantar una ofrenda para él. Dije, no puedo hacer eso. Así que recuerdo que regresé del campo porque estaba afuera en un campo baldío. Y el pastor me mira porque, recuerden, estoy en la casa del pastor, y me dice, ¿sabes? Yo siento que esta noche tienes que levantar tu propia ofrenda para Messenger International en el servicio. Así que quiero que tú levantes la ofrenda, yo no lo voy a hacer esta noche. Y solamente me reí por dentro y dije, bueno, ahí está mi entrada. Así que esa noche subí y les leí 1 de Timoteo capítulo 5. Y miré a esa iglesia y les dije, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están ustedes honrando a este hombre de Dios que les trae la palabra de Dios cada semana? Les dije, él vive en un dúplex. Su esposa tiene que trabajar para una aerolínea, y yo básicamente reprendí a toda la iglesia. Ahora, el pastor está en primera fila mirándome. Se puso rojo como tomate y se ve que está molesto conmigo. Pero dije, ¿sabes qué? La unción llegó y yo digo, sé que tengo que hacer esto, y él me dio permiso de recibir la ofrenda. Dije, esta noche yo tenía que levantar una ofrenda para Messenger International. No vamos a hacer eso. Vamos a levantar una ofrenda para el pastor y su esposa personalmente. No recibirán una deducción de impuestos por esta ofrenda. Esta es para él personalmente. Al final, después de hablar con personas, regresé al pasillo de la oficina. El pastor estaba reclinado contra la pared y su cara estaba en blanco. Él estaba completamente aturdido. Le pregunté, ¿contaron la ofrenda? Dijo, sí. Era 3 veces más grande que la más grande ofrenda que habían recibido durante un domingo por la mañana. ¿Ok? Era impresionante la comparación. Bueno, manejamos a casa. Y el siguiente lunes, el pastor me llama y me dice, voy a enviarte. Y recuerden, es a principios de los 90s, es la era prehistórica. Voy a enviarte una grabación en cassette del servicio de ayer por la mañana, o sea, el domingo. Así que este es el siguiente domingo por la mañana. Le dije, ok, me gustaría escuchar lo que predicaste. Me dice, no prediqué, John. Le digo, ¿qué? Me dice, subí para predicar y personas corrieron hacia mí para preguntarme si podían testificar. Me dijo, por 2 horas completas, los hombres y mujeres de negocios de la iglesia empezaron a subir y contaron los milagros financieros que ocurrieron esa semana, causados por haber sembrado en esa ofrenda. Y yo escuché unos de los testimonios, eran impresionantes. Entonces, esta es la situación. Reducimos el salario de nuestro pastor, reducimos a aquellos que están trabajando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los hombres y mujeres de negocios y todos en la iglesia sufren. Pero si obedecemos la palabra de Dios y los honramos financieramente, adivina que la iglesia prospera y todas las personas que están en ella. Así que solamente quiero decir esto. Dios le dijo a su pueblo, ustedes me están robando a mí cuando no dan sus diezmos y sus ofrendas. Dijo que le robamos a él, no dijo que le robamos a sus ministros. Y hay que entender, Dios no necesita un solo centavo en el cielo. Nuestra moneda no vale nada en el cielo, pero la necesita para su trabajo aquí en la tierra. Así que tenemos que distinguir, tenemos que separar el hecho de que sí, le estamos dando a un hombre, pero hay que separarlo del hecho de que no es realmente darle a un hombre, sino a la tesorería de Dios, ¿sí? Así que quiero leerte un verso más antes de cerrar con esta lección. En el libro de Ageo, capítulo 1, leemos, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Dios dice, dense cuenta personalmente.
Y yo creo que en esa iglesia de Florida, ellos sí que se dieron cuenta. Luego de haberle dado al pastor de manera rica y poder ver el éxito financiero y la prosperidad que resultó después. Y por cierto, quiero decirles que volví a esa iglesia 2 años después y ya no estaban en un local, habían comprado una preparatoria completa. Ahora tenían un auditorio que acomodaba a 600 personas en esa preparatoria. Y usaron el resto de los salones del edificio, los acondicionaron para hacer oficinas. Esa iglesia se levantó tanto cuando hicieron lo que la palabra de Dios dice. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Les está diciendo, tomen asesoramiento personal. Sus salarios desaparecen. ¿Te das cuenta? Continúa con, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales dice. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. En otras palabras, han puesto sus propias casas antes que mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Te voy a decir, es importante que busquemos primero el reino de Dios. Y Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro es el reino, tu corazón está ahí. Eso significa que tu dinero está ahí. También significa que construir la casa de Dios es una prioridad para ti. Te diré, Elisa y yo hemos dado a veces cuando pensábamos que ni siquiera teníamos para dar. Nunca olvidaré la vez en la que teníamos $1,800 a nuestro nombre. Y no estábamos ganando mucho dinero. Y recuerdo que volteé con mi esposa y le dije, siento que tenemos que dar $1,000 en esta ofrenda especial. Dijo, John, ¿podríamos por favor hablar de esto al volver a casa? Dije, claro. Y cuando regresamos a nuestro departamento, dijo, John, ¿sabes que quiero tener hijos? Sabes que no podemos costearnos una casa. Necesitamos $5,000 solamente para el enganche de la casa. Me dijo, si damos $1,000 en esta ofrenda especial, nos quedaremos con nada más que $800. Le dije, Lisa, lo sé. Y quiero esa casa tanto como tú la quieres, pero debemos poner la obra de Dios primero. Y dijo, ok. Solo quería que escucharas lo que tenía que decir. Hagámoslo juntos. Dimos esos $1,000 y te diré que en los siguientes 3 meses, milagrosamente, y fue de verdad impactante, $5,000 llegaron a nuestras manos de verdad de las maneras más milagrosas. Lisa tenía una póliza de seguros que ni siquiera sabía que tenía. Y terminamos recibiendo $1,800 de ahí. Otra persona se acercó y dijo, de pronto siento que necesito darles dinero. Y nos dio dinero. El agente de bienes raíces nos dijo, si ustedes me compran una casa les daré toda mi comisión. Terminamos consiguiendo el dinero y nos mudamos a nuestra casa 3 meses después. Yo firmemente creo que es porque pusimos la obra de Dios en primer lugar. Entonces, honrar incluye cómo tratamos, cómo miramos, cómo le hablamos y cómo financieramente cuidamos de los hombres y mujeres de Dios que Él ha puesto en nuestras vidas para servir. Espero que hayas recibido algo de esto y ahora estoy muy emocionado porque vamos a avanzar a la siguiente lección para llegar al aspecto de este mensaje que es el que más me emociona a mí y es el de tratar con nuestros iguales y tratar con aquellos que se nos han confiado. Te asombrarás cuando escuches las recompensas que vienen por honrarlos a ellos. Espero que estés sacando algo de todo esto. Nos vemos en la siguiente.